Bueno, empezamos una serie la semana pasada, una semana hermosa, un tema que se llama Él es. Y me dio mucha alegría ver que la iglesia bien amorosa pudo continuar con la indicación de Lalo, que les pidió que compartieran el video, y fue algo muy lindo ver que compartieron el video. Les quiero pedir también que si usted es bendecido, si ama a la iglesia, comparte el video, porque nos ayuda a nosotros a poder alcanzar a más personas. Hágalo, por favor. Es la manera que podemos ver que podemos alcanzar a través de las redes a más personas. Así que le voy a agradecer que lo haga. Le vamos a agradecer que expandamos el reino juntos como iglesia con cosas tan sencillas como compartir un video en las redes. Bueno, en Números capítulo 21, versos 4 al 9, hoy vamos a ver el capítulo 2 de la serie Él es. Vamos a leer que dice en Números capítulo 21, versos 4 al 9, dice la serpiente de bronce: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo. El pueblo de Israel se estaba portando mal, saben que era de dura cerviz, que era muy duro de corazón y era muy rebelde y no quería ir a donde Dios quería llevarlos, a un mejor lugar. Dice, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro sustentador. Yo te pido que nos des esa revelación ahora de saber quién eres tú para nosotros y poder tener toda la plenitud del sacrificio de Cristo en nuestras vidas, porque nos queda claro quién eres tú, el Hijo de Dios, y no podemos ir a otro lugar sino hasta a tu lugar, Señor, para encontrar paz y bendición, porque tú y solo tú eres nuestro sanador. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Él es, el tema Él es mi sanador. Cuando estuve investigando desde una perspectiva científica qué significa sanidad, desde luego me habló encontré conceptos como que es el bienestar mental, el bienestar físico, el bienestar emocional. Pero fue curioso encontrar algunos científicos que decían, bueno, nos es difícil definir la salud porque pues el mundo está tan amolado que no, dependiendo de dónde te encuentres, pues lo mejorcito que hay es lo que podemos decir y catalogar como salud. Por ejemplo, si estamos hablando de un territorio donde existen diabéticos, cuando hablemos de salud entre los diabéticos, el más amolado, el que está en los indicadores correctos. Entonces, cuando hablamos de salud, pues es medio complicado, porque la salud no solamente es corporal, sino también mental, emocional. Y pudiera usted estar muy bien corporalmente, pero puede estar muy amolado mentalmente, o podemos estar muy bien corporalmente, muy bien mentalmente, pero muy dañado en nuestras emociones. Entonces, desde la perspectiva científica, dice el mundo es muy peligroso, es más fácil definir lo que es la enfermedad. Y para definir la enfermedad, pues sí, decimos que es una ausencia y una disminución de los indicadores de bienestar en lo que quiera que usted esté hablando, ¿verdad? Del cuerpo, de la mente o de las emociones. Pero desde la perspectiva de Dios, la realidad es que la enfermedad es el producto del pecado del hombre. Cuando el hombre decidió pecar, darle la espalda a Dios para obedecer las instrucciones de Satanás, porque eso fue lo que sucedió. Satanás los convenció para seguir sus instrucciones, cuando Dios había dicho que no tocaran el fruto prohibido. Bueno, pues la humanidad decidió que no, e hicieron lo que quisieron bajo una bandera aparentemente buena, pero deshonrando y desobedeciendo abiertamente a Dios.
Y entonces cuando ellos pecan, cuando viene la caída del hombre, pues todo el pecado entra y se filtra en la humanidad, y es algo terrible porque el pecado no solamente daña, la paga del pecado es muerte, y el pecado pues ha traído eso, y contamina todo, contamina nuestra mente, contamina nuestras emociones, contamina nuestro cuerpo, contamina las ciudades, contamina absolutamente todo. Es un veneno que ha generado pues el pecado ha generado pues tanto daño, y tanto daño es que solamente Cristo, viniendo el Rey y Señor del universo, pues nos ha rescatado de eso. Entonces resulta que esa maldad nos ha alcanzado, y junto con esa maldad pues hemos encontrado la muerte, por eso perecemos, y hemos encontrado un daño en nuestros cuerpos, que nuestro cuerpo se deteriora. Otra de las cosas que quiero hablar con respecto a la enfermedad es que, a pesar de que la enfermedad la enfermedad, el pecado ha traído la enfermedad, quiero decir que no todas las enfermedades ahora son resultados de la maldad. También es el resultado de la corrupción del ambiente que nuestros antecesores ya habían realizado, y se ha corrompido nuestro ADN por causa de esa maldad, por causa de la caída. Entonces, el hecho de que alguien tuviera un hijo con síndrome de Down, el hecho de que alguien tuviera déficit de atención, o que tuviera una enfermedad congénita, no le esté buscando tres pies al gato. No se trata solamente de la generación, sino que el hombre cayó. El hombre cayó, y al momento de la caída se degeneró nuestro ADN, y vemos las enfermedades tan atroces y tan degenerativas que en este mundo pues desgraciadamente existen, pero que no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestra zona de confort, nuestra zona correcta era en el Edén, nuestro lugar correcto era la presencia de Dios. Sin embargo, el pecado vino a arrebatarnos todo. En Mateo capítulo 8, versos 1 al 4, habla acerca de la sanidad. Dice, un encuentro de Jesús con un hombre que tiene lepra. Dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y luego le dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntale ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Entonces respondiendo Jesús dijo, hasta ahí. Me brinqué otro versículo. Pero quiero explicarles en este punto que la sanidad no es un derecho de la humanidad. Cuando tenemos una enfermedad, la iglesia pierde el sentido de quién es, y pierde la visión de con quién estamos hablando. Nosotros somos tan pequeñitos, la tierra es tan insignificante en comparación del universo, y tenemos el privilegio de, cuando oramos, cuando platicamos, de hablar con una persona mucho más grande que nosotros, una persona que ha creado el universo, una persona que tiene un entendimiento y una visión muchísimo más amplia que nosotros. Y cuando perdamos el sentido, el concepto de con quién estamos hablando, pensamos que por lo que Cristo hizo con nosotros podemos ordenarle a Dios, podemos gritarle a Dios, podemos exigirle a Dios, y la realidad es que Dios no está obligado a sanarnos. Si bien murió por nosotros y pagó el precio de nuestra salud en la cruz del Calvario, la realidad es que por su bondad, por su gracia y por su misericordia, Él nos sana. Pero nosotros no tenemos derecho alguno para exigirle salud alguna. Por tanto, cuando enfrentamos tribulaciones, momentos difíciles y enfermedades, no podemos pararnos y exigirles a Dios una sanidad, ni podemos levantar el dedo ni condenarle, porque cuando enfrentamos una enfermedad es resultado de nuestros propios actos como humanidad, y tenemos que
ir ante la presencia de Dios de la manera correcta, con humildad, para pedirle con amor que en su misericordia Él haga un milagro en nosotros. Sin embargo, a veces somos muy irrespetuosos, muy irreverentes, muy groseros con alguien mucho más grande que nosotros. Y hay que entender que Dios es bueno, que Dios murió por nosotros. Sin embargo, no podemos exigirle la humanidad algo al Señor, porque Dios es misericordioso y bueno con nosotros y nos ha dado el privilegio ahora de ser sus hijos. Sin embargo, la humanidad se ha metido en problemas por la ignorancia, mas sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, cuando tenemos enfermedad, es muy importante, y cualquier otra situación, es muy importante cómo nos dirigimos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Lucas capítulo 17, versos 11 y 19, hablando de enfermos, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vean cómo le hablaban: ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es triste ver que la iglesia busca a Dios solamente por una respuesta milagrosa. Eran 10 los que encontraron salud, bendición en sanidad. Sin embargo, solamente uno regresa. Y lo dice con tristeza el Señor: oye, ¿y los otros 9? No, Señor, pues recibieron su sanidad y que gracias, muchas gracias, y se fueron. Pero el propósito de Dios de morir en la cruz del Calvario no es única y exclusivamente para que tú y yo recibamos una sanidad. Cuando Dios muere en la cruz del Calvario, Él espera que su iglesia, sus hijos, reciban una sanidad completa, reciban una restauración entera, una restauración completa. Y solamente uno de 10 recibe la restauración completa. Dios les da el milagro de la sanidad y Dios restaura su vida y le perdona sus pecados. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es un artículo barato en el cual nosotros recibimos lo que queremos y aventamos el evangelio y nos vamos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que espera es una vida de desarrollo integral para cada uno de nosotros. Habla de un reino poderoso de poder y autoridad para establecer su voluntad en esta tierra. El venir a la iglesia por un milagro, el venir a la iglesia por una respuesta, sería injusto para Dios. Aun cuando Dios es bueno y misericordioso, Él no espera única y exclusivamente cumplir caprichos de sus hijos. Él desea algo más grande. Él desea sanarnos, Él desea darnos el milagro, pero Él desea salvarnos, Él desea restaurarnos, Él desea transformar nuestras vidas y a través de ser usados por Dios, transformar a otros por la voluntad del Señor. Porque existe la sanidad parcial. Todos fueron sanos de su cuerpo. Sin embargo, la sanidad de Dios va más allá del cuerpo, sino que Dios quiere que no solamente seamos sanados parcialmente, sino que seamos sanados totalmente en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren una sanidad total de parte de Dios? Por eso hay que conocerlo, porque la sanidad de Dios es mucho más allá que una sanidad parcial de una enfermedad, del dolor o de una aflicción del cuerpo. Y en Crónicas capítulo 7 versos 14 nos habla de la potencia de la sanidad de Dios que pagó en la cruz del Calvario. En segunda de Crónicas capítulo 7 versos 14 dice:
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Le voy a pedir un favor. Yo voy a decir la frase y usted van a decir con la potencia que pueda por el cubreboca la frase que dice, ¿no? Tienen frío, no sé si pudieran apoyarme con el aire porque como que me dan ganas de toser, y resulta que ahora cuando uno tose todo el mundo dice, ay, tiene COVID o algo así. Entonces, muchas gracias. Pero siento el aire muy frío. ¿No hay problema que se apague o está bien? Entonces voy a decir la frase. Para los que están en casa, ni modo, teníamos frío, ahí ustedes dispensen. En 2 de Crónicas capítulo 7 versos 14, entonces yo digo, y lo que hace falta ustedes lo comentan, ¿va? Dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados porque Él es mi sanador. Porque la sanidad de Dios no se limita a sanar una extremidad del cuerpo, una enfermedad física. La sanidad de Dios, lo que pagó Cristo en la cruz del Calvario, porque el pecado es más peligroso de lo que tú y yo pensamos. El pecado no es son acciones que yo pueda realizar y algunos tengan consecuencia o no. El pecado es tan peligroso, el pecado es tan dañino, el pecado es tan destructor que Cristo tuvo que morir por nosotros para rescatarnos. O sea, entienda la profundidad de esto que voy a decir. Que el pecado es tan dañino que solamente Cristo pudo rescatarnos de ese mal. Por eso es que Adán y Eva, cuando pecaron, ellos solamente dijeron, Señor, pues si nomás es una fruta, Señor, ¿qué tanto argüende? Es una fruta. Pero lo que pasó es que en esa santidad, o sea, la maldad, en ese pequeño agujerito, se vino toda la bocanada de destrucción de la maldad de Satanás sobre la humanidad, que dañó nuestros genes, que atrofió nuestro cuerpo, que hizo que estos cuerpos bellos, hermosos, envejecieran. Es la realidad, por el pecado, que nos desgastáramos, que viéramos toda esta maldad que invade el mundo. Pero lo profundo es esto, que cuando ellos nada más se comieron un fruto, porque si lo vemos en el mundo que no entiende Dios, dice, pues además se comieron un fruto, que tanto eso, ¿no? Como en Walmart una vez un amigo, cuando estaba chiquito, me dijo, vamos a una tienda comercial. Y ahí vamos a una tienda comercial que estaba por la calzada, y ahí voy bien feliz y contento. Y entonces de repente vamos a ver los juguetes. Fuimos a ver los juguetes, y había antes los niños jugaban con juguetes, ahora puro celular. Bueno, entonces había un carrito grandote, y había un monito chiquito que era flexible. En aquellos entonces era así como la novedad. Cuando veo que rompe el celofán y arranca el monito, yo me quedé, ya nos cacharon, ¿qué voy a hacer? Ahora ya soy narcotraficante, yo no sé, yo ya me sentí así. Yo dije, ¿qué voy a hacer? No me avisó, lo agarró y me dijo, cállate la boca. Pues yo no puedo ni hablar, le digo, voy a callar la boca. Y entonces ya fuimos y nos hicimos tarugos ahí, dándole vueltas a la plaza, ahí en la tienda. Y entonces ya vimos que la habíamos librado y que vamos para la calle, y de repente íbamos a punto de ser libres, íbamos a hacer el gran escape extraordinario, cuando la poli dice, a ver ustedes dos, contra la reja. Ay. Y entonces nos paramos contra la reja, yo así, ¿verdad? Y ahí vivíamos cerca de 3-4 cuadras. Dice, mi mamá me va a matar. Entonces él tenía otro contexto, así como estaba el niño, también yo estaba asustado y preocupado. Él sabe lo que estoy diciendo. Entonces y él dice una frase, dice, pues ¿qué tanto? Si nomás es un carrito. Y entonces él tiene la osadía y dice, pues nomás traigo el dinero y pago. Y entonces dice, bueno, pero aquí vas a pagar 3 veces lo que se roba, a ver cómo le haces. Y entonces, como éramos buenos amigos, él la opinó por mí y dijo, bueno, pues dejo a mientras traigo el dinero.
Y ahí me dejaron en la zona de los rateros, hermano. Estaba yo ahí. ¿Y qué pasa? Mi vecina iba ahí. ¿Qué estás haciendo? No, yo aquí viendo, contemplando la Navidad. Porque a veces pensamos que el pecado son acciones que hacemos de manera aislada. Y Adán y Eva se comieron un fruto, pero habiéndose comido el fruto, habiendo tenido la caída, su hijo se convirtió en asesino. Cuando nosotros pecamos, amados, le damos el poder legal a Satanás de entronarse en nuestros hogares. Por eso las casas, ¿qué tanto es tan tantito? Que toque la masturbación, que vea pornografía, que eche mentiras. Es una mentira nada más, Señor. El problema es que el pecado le da el derecho de entronarse a Satanás en tu familia y en tu casa. Por eso es tan necesario que Cristo murió por nosotros, para que el daño del pecado se detenga sobre nuestros hogares. Si la cosa fuera sencilla, pues total, son reglas y ya. Pero el daño es espiritual, es incontrolable. Y cuando nosotros hacemos cosas escondidas, cuando tocamos el pecado, porque nos podemos ver bien limpios, bien lindos, bien a todo dar, pero la realidad es que el pecado, tenemos pensamientos, tenemos emociones que nadie ve. Es cuestión espiritual. Y cuando nosotros consentimos en pecar, cuando nosotros le otorgamos la llave a Satanás, y cuando Dios no es honrado con nuestras acciones en nuestro espíritu, pues el que gobierna a Satanás y le da el derecho legal de ensuciar todo lo que hay en tu casa y en mi casa. Y lo que hacemos a escondidas y lo que decimos hacer, y Dios no es nuestro Señor, el resultado de eso, de no estar en sintonía con Dios, es que el pecado no encuentra límites y se manifiesta en nuestros hogares con pobreza, con suciedad, con diferentes pecados. No quiero traer señalamientos, pero y decimos, ¿por qué prostitutas? ¿Por qué asesinos? ¿Por qué ladrones? Si yo nada más lo que hice fue tomar del árbol prohibido. Porque cuando tocamos el pecado, iglesia, enfermamos el ambiente, enfermamos la casa, enfermamos las generaciones. Y Cristo, la palabra de Dios nos dice que la maldad de los padres es visitada hasta la quinta generación. Se multiplica la maldad, se potencializa la maldad, pero es incalculable la bondad de Dios sobre aquellos que le obedecen. Por eso es muy importante saber que la principal razón del pecado es la desobediencia a Dios, una conducta corrompida en donde abrazo el pecado. Y tenemos que entender que existe el pecado oculto, porque una cosa es vivir bien, pero el pecado es el pecado. Y Jesús lo dice: quien codicia a una mujer desde su pensamiento ya es adúltero. Y el que le dice fatuo a su hermano ya es asesino. O sea, nos trae a la luz y revela el poder del pecado sobre la humanidad. Pero es muy importante que lo que nos ha enfermado y que enferma nuestra casa y nos enferma nuestra familia, y que salen cosas que no entiendo de dónde salieron, cuando Cristo no es Señor de mi casa, cuando Cristo no es Señor de mi hogar, cuando Cristo no es Señor de mi vida, de lo más profundo de mi corazón. Y yo permito y tengo concesiones y pienso que el pecado lo puedo tocar porque nadie le perjudica que yo haga eso. Pero hay un mundo espiritual, demonios, que hay potestades, principados y potestades, que cuando yo tomo algo le da la autoridad de venirse principados, potestades y huestes de maldad a hacer casa en mi hogar. No los vemos, no los contemplamos, pero Cristo lo hizo posible manifestarlo y mostrarlo, porque en la cruz del Calvario lo exhibió públicamente. Señores y señoras, tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque el pecado es terrible. Una sola mentira le da la voluntad a Satanás para sentarse en tu casa y robarte la bendición y hundirte en la pobreza, hundirte en la miseria, dejar odio, resentimiento, rencores y destruir todo a su paso. Una sola mentira. Y no lo digo yo. La Biblia dice que una sola fruta prohibida nos trajo la decadencia
y hoy con cubrebocas afrontamos. Porque si el pecado fuera tan sencillo de tratar, lo vuelvo a decir, Cristo hubiera hecho otra cosa por nosotros. Ni siquiera la ley pudo lograr salvarnos del pecado. Solamente nos trajo más conciencia de lo que no podemos lograr sin Dios. Y por eso tener conciencia de que no se trata de ser santurrones, no se trata de ser religiosos, se trata de que este mundo no se puede vivir si no tengo una buena relación con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Éxodo capítulo 15, versos 26 nos da la enseñanza y dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y yo voy a leer otra vez la frase y ustedes me contestan, pero ahora sí le echan ganas, ¿no? Porque los del Face no oyeron. Dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. Porque yo soy Jehová, porque Él es mi sanador. Y la respuesta es cuando nosotros consideramos a Dios en nuestros caminos. La respuesta es cuando le damos el trono a Dios de nuestros corazones. La respuesta es cuando consideramos ante su voluntad las nuestras decisiones. Y eso es garantía de que lo que Cristo hizo por nosotros nos defiende y nos rescata y nos da esperanza de lo venidero. En Salmos capítulo 32, versos 3 al 5, habla acerca de la actitud del hombre cuando no quiere soltar el pecado. En Salmos capítulo 32, versos 3 al 5, nos muestra el daño del pecado en el hombre. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque cuando no queremos soltar el pecado, nos muestra el salmista que dentro de nosotros, cuando no queremos soltar todas esas cosas, pues nuestro cuerpo se atrofia y nos avejenta. ¿Ha visto usted cómo una persona que se le muere a alguien, una persona que se divorcia, una persona que está pasando por un momento difícil, cómo se avejenta? Como pareciera que su cara fuera más dañada. No hay que ser psicólogos para ver que una persona está pasando por momentos difíciles, porque inmediatamente su cuerpo sufre el daño del pecado, el daño del odio, el daño del resentimiento, el daño de la culpa, el daño de lo que está dentro. Sin embargo, la humanidad prefiere cargar con su propia maldad, con su propio peso, en lugar de correr a Jesucristo. Porque el pecado nos daña, pero no solamente nos daña en nuestra relación con Dios. El pecado enferma nuestras mentes, el pecado enferma nuestros corazones, el pecado enferma nuestro cuerpo, el pecado enferma las relaciones entre pareja, el pecado enferma los negocios, el pecado enferma las ciudades, el pecado enferma las naciones. Por eso Jesús, cuando hablaba, retomando anteriormente, algo que quería decirles es que el poder de la sanidad, cuando Dios opera, pues también sana las naciones, porque va mucho más allá que sanar un cuerpo. Dios puede sanar las naciones. Sin embargo, el hombre abraza el pecado, y abrazar el pecado y no querer soltar el pecado nos daña, nos destruye. Cuando las mentes se enferman, nosotros abrazamos pensamientos de muerte, celos, pensamientos destructivos, pensamientos negativos. No podemos dormir y nuestra mente está dañada, nuestro carácter,
violentos, somos groseros, no encontramos nuestro lugar, estamos incontrolables porque el pecado nos asedia, el pecado nos invade. Las relaciones se enferman y tenemos relaciones violentas, relaciones enfermizas, abandonos que nos cometieron, no los soltamos, no los perdonamos, provocamos divorcios, generamos maltrato. Cuando los ambientes familiares se enferman, ¿verdad? Vivimos traiciones, somos crueles con la pareja, no hacemos nuestras responsabilidades, estamos sumidos en la depresión y es más fuerte la depresión que comer y no nos importa que pase todo mundo, menos lo que debe de suceder. Y las familias sufren rivalidades entre hermanos, rivalidades entre pareja, rivalidades entre primos, rivalidades entre cuñados. Y sufren infidelidades, porque ese pecado enferma los ambientes familiares y los corazones se enferman y abrazamos el odio, el resentimiento, el enojo, la frustración, la culpa, el remordimiento, la falta de perdón, las pérdidas, y venimos a la iglesia. Pero todo eso nos pudre. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Porque traemos todas esas cosas, pero Cristo murió por nosotros para sanar todos los ambientes, nuestra mente, nuestra familia, nuestra casa, nuestra iglesia. Porque también las iglesias se enferman cuando Cristo no es Señor. Y es muy importante que Cristo sea el Señor. En Marcos capítulo 9 marca una historia muy triste. Dice: Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Resulta que estaban queriendo sanar a un niño y no podían los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje aquí a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y tus discípulos y no pudieron. Y respondieron él, les dijo: oh generación incrédula. Se enojó. ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Yo quiero que imagines la escena, porque ellos estaban conversando, y en el momento que ve a Jesús, el chamaco se empieza a retorcer. El chamaco empieza a gritar, empieza a hacer un espectáculo. El niño se tiraba, se golpeaba, se sangraba, se lastimaba, se azotaba. El papá lo veía sin poder hacer nada. Y cuando tú ves un hijo enfermo, lo primero que tienes que hacer es cuidarlo y protegerlo. Y yo me imagino que ese padre, bueno, pues cada vez que pasaba eso, yo creo que lo abrazaba y trataba de controlarlo con todas sus fuerzas para que se hiciera el menor daño posible. Un buen padre hubiera hecho eso, ¿no? Si ves a tus hijos ahí golpeándose, lastimándose, un buen padre lo abraza. Y prefiero golpearme yo que no se golpee él. Pero en ese momento yo creo que hizo a un lado, y el niño se golpeaba y haciendo el espectáculo. Y el niño, mientras tiraba espuma, pues yo creo que la gente se burlaba, porque cuando no te importa, cuando no es lo tuyo, pues es muy fácil criticar y juzgar. Entonces yo creo que la gente murmuraba, se reía: se lo mereces, está enfermo, no sé quién sabe qué habrá hecho ese señor. Pero así estaba la escena, y el niño ahí hacía todo el escándalo. Sin embargo, Jesús decide platicar con él. Dice que sacudió con violencia, dice, al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y en ese momento Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucedió a esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo. Y se oye la frase bien, pero los que somos padres sabemos lo que significa no tener el control de las cosas y ver a un hijo enfermo. Y el niño ahí: Señor, pues, ¿me explico? Y él estaba ahí sufriendo. Y le dijo: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús sigue platicando. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó, y me imagino que le entregó al niño sano. Porque los ambientes espirituales también se enferman. Ahora, cuando escuchamos esto, se oye muy bonito la narrativa, pero la realidad es que el niño estaba allí, y yo no sé qué tono de voz hubiera sido el que usted hubiera dicho. Pero mientras dialogábamos, Jesús, y le decía la pregunta, ¿verdad? Que le dijo, ¿cuántas veces dice? Y si puedes, le decía la pregunta, dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto, no? La verdad, Señor, ¿cuánto tiempo que le sucede esto al niño? Y él contestó: Señor, estás viendo la cosa, o sea, lo que quieras. Mi hijo está muriendo, ya estoy cansado de hacer esto, ya estoy cansado de verlo destruirse, no puedo ir a ningún lado, mi hijo está ahí. Y Jesús le dijo: ¿y puedes creer? Lo que quieras, Jesús, pero mi hijo se está muriendo, Jesús, y estoy cansado de cargar estas cosas, no sé qué hacer. Me hablan por teléfono, me gritan: tu hijo otra vez está arrepentido, está en la escuela, no puede estudiar, tengo muchos problemas, Jesús, estoy cansado. ¿Puedes creer? ¿Tienes fe para creer? Sí, sí creo, pero ayúdame a creer. Y se rindió a Jesús, porque solamente Jesús puede sanarnos de las cosas que nos agobian, de las cosas que no podemos controlar. Y en esta instancia, a causa del pecado, la realidad es que el espíritu puede estar enfermo, oprimido y ocupado por el enemigo. Sin embargo, Dios tiene urgencia de que su creación llegue al conocimiento de que Él es nuestro sanador, y que la iglesia entienda que Él es su sanador, y que hay mucha gente alrededor nuestro que, como ese hombre, viendo a sus hijos partirse, destruirse, no saben qué hacer. Y la iglesia tiene la respuesta de saber que el Dios que nos ha salvado tiene una potencia sanadora mucho más allá que sanar una simple enfermedad. La muerte de Cristo nos da la sanidad de nuestra mente, nos da la sanidad de nuestro cuerpo, nos da la sanidad de los ambientes, y reprende al enemigo para vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas. En Juan capítulo 3, versos 14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Juan 3:16 no lo sabemos de memoria, pero entonces lo hilamos al principio, cuando Moisés levantó aquella serpiente de fuego. Y Jesús toma ese lugar de la serpiente para que todo aquel que lo mire sea sanado. Y Juan capítulo 3, 14 al 16 entendemos la sanidad de la salvación, porque entonces dice: para que todo aquel, dice, que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él vino a la tierra, murió por nosotros, se puso en el lugar de la serpiente, para que nosotros le miremos cuando tenemos problemas, cuando nos hemos metido en problemas por aceptar el pecado. Y cuando le miramos a Él, nuestro cuerpo es sanado, porque Dios es misericordioso. Ahora Él no busca que la iglesia viva un círculo de pecado y arrepentimiento. Él busca que la iglesia tenga un crecimiento constante según la estatura del varón perfecto, para que la humanidad reciba verdaderamente una sanidad total, porque Él es mi sanador. En Salmos 34, versos 5 al 7 dice:
los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque él es mi sanador. No seremos avergonzados, iglesia, seremos escuchados, seremos librados de todas nuestras angustias, porque él es mi sanador. Cuando obedezco su palabra y disfruto la perfección de su enseñanza. Isaías capítulo 53 verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Él es mi sanador. Y en Lucas capítulo 21 versos 28, en tiempos como este, tiempos finales, tiempos donde todo mundo espera la venida de Jesús, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levanten su cabeza, ¿para qué? Para ver que Él es mi sanador. En la incertidumbre, en la enfermedad, en la situación que estamos viviendo, sabemos quién es nuestro Dios y que Él es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a decir al equipo que me ayude en este tiempo, porque en este tiempo difícil miraré a Cristo, mi sanador. Y yo no sé qué momento te encuentres ahora, pero yo sí sé que Él tiene la potencia y el poder de sanar a su iglesia. Si puede ponerse de pie, levantar sus manos, mirar su casa, mirar sus hijos, mirar su familia, la condición en la cual está. Yo sí sé que habremos pecado, porque no hay justo ningún uno, pero cuando hemos quebrado los principios de Dios, los ambientes se corrompen, nuestra vida se corrompe. Todo lo que hay alrededor nuestro se corrompe. Pero dice la Escritura que nosotros que buscamos su nombre nos arrepentimos, Él escuchará desde lo alto nuestro arrepentimiento y sanará nuestra tierra. No solamente me sanará a mí, no solamente sanará mi casa, sanará mi tierra. Así que puede levantar sus manos y decir: Jesús, aquí estamos. No hay ningún justo, no hay ningún justo. Yo te necesito. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, Jesús. Sánanos, Dios. Sana mi casa, Señor. Sana mi vida. Sana mi cuerpo. Sana las circunstancias que estoy viviendo. Y ayúdame, Señor, a creer en ti. Ayúdame a mirarte a ti. Yo quiero mirarte a ti, Señor. Yo quiero mirarte a ti, Señor. Hazlo, Jesús. Hazlo, Jesús. Hazlo, Jesús.